Ok, ahora sí estamos grabando. Yo creo que después lo subiré a un Drive o capaz al canal de ICPC UMSA que está en YouTube. Ahí igual hay varios videitos si tienen curiosidad de varios otros temas. Pueden checarlos. No sé, creo que está como ICPC UMSA. No estoy seguro. Pero en todo caso, al grupo de Telegram, al finalizar la clase, voy a estar pasándoles el link, ¿no? Y bueno, ahora otra vez, vamos a empezar con la clasecita de búsqueda binaria. Y bueno, preparé algunas diapositivas como les mencionaba. Bueno, para comenzar, yo soy Waldo Caballero. El día de hoy nuestra clase va a ser búsqueda binaria. Antes de comenzar, también me gustaría mencionar que este tema en específico, búsqueda binaria, es uno de los temas más bonitos que existen entre todos los temas de programación competitiva y en ICPC en general. También es un tema el cual he visto casi el 100% de las competencias, casi. Siempre lo vamos a estar usando quizá para optimizar un código o tal vez un ejercicio en sí sea explícitamente de búsqueda binaria. Así que este tema es uno de los básicos, fundamentales y importantes, ¿no? Para ir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades en programación competitiva. Bueno, dicho eso, seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa aprender a utilizar la búsqueda binaria primero que nada? Entonces, más que todo, vendría siendo debido a su eficiencia. En este caso, nos podemos dar un ejemplito de una lista de números o un array de números, como ustedes quieran verlo. En este caso sería un vector, ¿no? Un vector de numeritos que tengo aquí el número 3, 5, 9, 10, 16, 27. Y me piden, por ejemplo, en este array de números encuentra un número X. Por ejemplo, dime si se encuentra en este array el número 27. En este caso, a simple vista, podemos ver que sí, ¿verdad? Pero, ¿cómo programaría eso? De forma bruta, yo podría simplemente recorrer el array de principio a fin, es decir, ir elemento uno por uno, ir por el 3, ir por el 5, hasta el final, ¿no? Hasta el 50, ir verificando uno por uno y preguntar, ¿eres igual al número X? En este caso el número 27. ¿10 es igual a 27? No. ¿16 es igual a 27? No. ¿27 es igual a 27? Sí. Una vez que lo encuentro, puedo imprimir el mensajito. 27 si se encuentra en el array o en el vector, ¿verdad? Entonces esto es conocido como búsqueda lineal. Búsqueda lineal simplemente sería recorrer el array de principio a fin. Entonces eso tiene una complejidad de O de n. Bueno, si no están muy familiarizados con lo que es complejidad algorítmica, bueno, por ahora se pueden quedar con que el n es el tamaño del arreglo. En este caso, mi tamaño sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces mi complejidad sería O de n, que en este caso sería 9. ¿Qué significa en español, por así decirlo? Significaría que he iterado en este vector 9 veces. Ok, entonces he hecho un recorrido de 9, he hecho básicamente 9 preguntas, ¿no? Al ir recorriendo todo mi vectorcito para saber si el elemento número 27 se encontraba en este vector. Y bueno, entonces, ¿cómo nos va a ayudar búsqueda binaria para optimizar este proceso que mencionamos, ¿no? Para la búsqueda justamente de ese elemento. Ahora consideremos que este array no es de 9 elementos, sino de 1 millón de elementos. O sea, es gigantísimo, es gigante, muchos elementos, muchas comparaciones y a veces en muchos ejercicios la complejidad o el tiempo no nos da para hacer tantas comparaciones. Entonces tenemos que hacer la optimización para que entre en tiempo y nos dé, es lo que haría la diferencia entre que nos dé un time limit exceeded o un accepted, que básicamente time limit exceeded significa que te estás pasando de tiempo, estás haciendo muchas operaciones y el problema no te lo está permitiendo, ya sea por las restricciones, por el tiempo o por el número de operaciones que estás haciendo. Esto pasa mucho. Entonces es por eso que vamos a estar utilizando búsqueda binaria. Como les mencionaba, en este caso, en un vector de 1 millón de elementos, si utilizamos búsqueda binaria para resolver este mismo problema de encontrar cierto elemento, simplemente haríamos 20 comparaciones a lo máximo con búsqueda binaria. Entonces, 1 millón versus 20 es una diferencia abismal y pues es muchísimo mejor.
Entonces es por eso que nos interesa bastante, ¿no? Entonces también es muy fácil de implementar en vectores y más adelante vamos a ver que incluso los mismos vectores y algunas estructuras de datos como los sets, los maps, también tienen incluidas en el mismo C++ la función de búsqueda binaria, por lo cual no vamos a tener que estar implementando siempre lo mismo. Simplemente vamos a hacer llamadas a una función. Esto con vectores, sets, mapas, pero bueno, entonces vamos a ir viendo eso poquito a poquito, desde cero. Entonces nos vamos a la siguiente. Otra condición que se tiene que cumplir para que binary search o la búsqueda binaria funcione es que debe cumplir una función de monotonicidad. ¿Qué significa esto? En este caso, bueno, aquí tengo dos grafiquitos, ¿no? El de la izquierda es una función monótona, que es una función en este caso que solo va a ir aumentando. Aquí se ve cómo va creciendo, ¿no? En ningún momento es como que se va para abajo y vuelve a crecer. Una función monótona va a ser la que siempre se mantiene o va a seguir subiendo, en términos de, en este caso, numeritos, digamos. En el anterior ejemplo podríamos ver que este vector sí cumplía una función monótona, ya que siempre iba a ir aumentando. El 3, el 5, 9, 10, 16, todo va aumentando. Después del 50 no viene ningún número menor. Entonces, aquí también. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que cumplir mi vector o donde yo quisiera aplicar búsqueda binaria, que tiene que ser monótono. En el otro ejemplito, en el otro gráfico, podemos ver que es una función no monótona. Va subiendo aquí de cero, va subiendo 10, 20, llega un punto en el que empieza a bajar y luego empieza a subir otra vez. Entonces, esto lo que causa es confusión en la búsqueda binaria. Entonces nos da, como menciona acá, una incertidumbre en el rango, ya que con búsqueda binaria vamos a estar haciendo preguntitas basándonos en un rango. Pero si existe esta como desigualdad de que sube, luego baja, estas preguntas no van a ser muy confiables, ¿no? O sea, no nos va a dar una información fiable. Mientras que si la función es monótona, la respuesta sí es un único resultado, como acá mencioné. Entonces sí, respuestas fiables. Y bueno, como ejemplito, aquí vendría teniendo el mismo array, ¿no? De 3, 5, 9, va incrementando, incrementa o se mantiene, pero nunca en ningún punto es como que decrece, digamos. Y en el otro lado tengo lo que vendría siendo una función, bueno, un array que no cumple la función de monotonicidad. En este caso tiene 4, luego 6, hasta ahí aumenta, digamos. Pero luego decrece, va al 2, que es menor al 6, menor al 4, luego sube otra vez y vuelve a bajar otra vez. Entonces, en estos casos no podemos hacer búsqueda binaria. Entonces, siempre es necesario, si vamos a hacer búsqueda binaria también en un arreglo, ordenar el arreglo. Y bueno, verificar, ¿no? Que también el problema siga cumpliendo las condiciones después de ordenarlo o las operaciones que vayamos realizando. Esto depende del problema, claro. Y bueno, entonces, ¿cuándo vamos a estar utilizando búsqueda binaria? Eh, Usualmente en los enunciados muchas veces se menciona explícitamente ayer el máximo, ayer el mínimo, o incluso cuando tenemos rangos enormes y queremos hacer búsquedas eficientes. Entonces, estos podrían ser como algunas pistas de que yo puedo utilizar búsqueda binaria en este problema, por ejemplo. Si yo en el problema veo que me pide encontrar quizá un máximo, me pide encontrar un mínimo, o veo que tengo un rango gigante que no puedo simular en el problema porque se saldría de los rangos de tiempo, podría intentar implementar alguna búsqueda binaria, ¿no? Intentar, me hago la pregunta, ¿cómo podría hacer esto? Búsqueda binaria. Y también vuelvo a la pregunta anterior, ¿cumple la función de monotonicidad? Si la respuesta es sí, entonces podría implementar alguna solución basada en búsqueda binaria. Y bueno, entonces eso sería un poquito, estas serían un poquito las pistas, ¿no? De cómo sé que un ejercicio es búsqueda binaria. Muchas veces es medio cantado, así te pide el máximo, el mínimo, o incluso a veces dice, encuentra el máximo mínimo o el mínimo máximo. Como les menciono, va a depender mucho del problema y de analizar los problemas. Como cualquier problema, ¿no? Empiezas leyéndolo,
y viendo posibles soluciones. Pero en el caso de búsqueda binaria se puede ser tal vez un poquito más obvio debido a estas palabritas que podemos encontrar, bueno, palabras clave, ¿no? Que nos ayudarían para identificar problemas de búsqueda binaria. Bueno, entonces nos vamos a ir al ejercicio justamente que mencionábamos, que es buscar un elemento en una lista con búsqueda binaria. Entonces nos vamos a ir a la pizarrita, que aquí lo tengo, el mismo raicito. Ok. Bueno, entonces, como mencionaba, lo primero que haríamos si me dan este ejercicio, ¿no? De buscar un elemento X. En este caso quisiera buscar el elemento 27. Entonces vamos a decir que X es igual a 27. Y bueno, si hiciera una búsqueda lineal, como les mencionaba, lo que haría es ir elemento a elemento, ¿no? Ir al 3, preguntar, ¿es igual al elemento X? 3 es igual a 27, no, sigo buscando. 5 es igual a 27, no, sigo buscando, sigo buscando. 16 es igual a 27, no. Hasta que finalmente llega el elemento. 27 es igual a 27, sí. Entonces aquí sabría que he encontrado mi elemento. Eso es conocido como búsqueda lineal o fuerza bruta también. Ir buscando por cada elemento hasta que lo encuentre. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una solución un poquito más elegante, ¿no? Con búsqueda binaria y también mucho más eficiente. Como les mencionaba, la búsqueda lineal, aquí lo voy a poner, búsqueda lineal, la complejidad de esto es O de n. Y otra vez, si no están muy familiarizados con complejidad, lo que les mencionaba es que n básicamente va a ser el tamaño del arreglo. En este caso, este arreglo tiene 9 elementos que estarían indexados de la siguiente manera. Tendría el elemento 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo 9 elementos entonces. Entonces, en este caso, n vendría siendo 9. Simplemente lo que me dice que la búsqueda lineal sería en complejidad O de n, que significaría que he hecho 9 operaciones. Me he movido a través de todo el array buscando el número 27. Bueno, en este caso solo recorrería hasta el 5, digamos, ¿no? Pero si me piden encontrar el número 50, sí tendría que recorrer todo el array. Entonces, sí o sí vendría siendo la complejidad O de n. Búsqueda completa, ¿no? Búsqueda lineal. Entonces, ahora sí nos vamos a ir con lo que es la búsqueda binaria. BS. Esta tiene una complejidad log de n, logaritmo de n. Y bueno, como les mencionaba, en el caso de que si mi n fuera 1.000.000, el logaritmo de 1.000.000 en base 2 vendría siendo 20. Entonces a lo máximo voy a hacer 20 iteraciones, que de 1.000.000 baje a 20 iteraciones, pues es muchísimo más óptimo. Casi constante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona básicamente la búsqueda binaria? Entonces ahora vamos a empezar desde cero. Simplemente, búsqueda binaria lo que va a hacer es dividir en dos. Entonces, inicialmente nos vamos a poner dos punteros, dos flechitas al comienzo. Uno al comienzo de nuestro vector y uno al final. A estas flechitas yo les voy a poner un nombre. Este se va a llamar L y este se va a llamar R. L de left y R de right, digamos, o izquierda y derecha. Pero por comodidad le vamos a poner L y R. Ok, entonces, ¿qué van a hacer estos punteros, por así decirlo? Como les mencionaba, lo que vamos a hacer con estos punteros es dividir a la mitad lo que tenemos. Entonces, de aquí vamos a sacar un tercer puntero que justamente va a ser la mitad entre ambos. Ok, entonces, a simple vista yo podría ver que la mitad entre ambos es el 4, ¿no? Aquí vendría siendo la mitad, entonces voy a poner un tercer punterito, que se va a llamar m, de mitad, ¿no? Pero bueno, hay una manera más elegante, matemática, de sacar la mitad, que simplemente sería hacer esta operación. Agarrar este índice con este índice, sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, ¿cómo hallaría la mitad? Simplemente sería de esta manera. La mitad se halla agarrando el número del índice en la posición, bueno, primero pondremos el L. El índice en la posición L, que vendría siendo 0, 0. Bueno, entonces le vamos a poner L más
el R, que sería el número índice en la posición R, entonces L más R, dividido entre 2. En este caso, en nuestra primera iteración, nuestro MID sería 8 más 0, 8, dividido entre 2, 4, que justamente es el elemento de la mitad. Entonces esta formulita la vamos a utilizar para encontrar la mitad. Es fiable, siempre funciona, siempre y cuando, como les mencionaba, que el array esté sorteado, nos va a dar una respuesta fiable y correcta. Entonces en este caso, nuestro m nuestra mitad va a ser 4 en esta primera iteración. M va a ser 4. Ok, entonces aquí tal vez nos hemos desviado un poquito, pero recordamos que estamos buscando un número, ¿no? En este caso, el número 27. Número 27. Ok, entonces una vez yo consigo la mitad, eh, yo le pregunto al array, le pregunto, el elemento en la posición M es, en este caso le puedo preguntar, ¿es mayor o igual? O bueno, en sí le podría preguntar, ¿es menor o igual al elemento que estoy buscando? En este caso, lo voy a poner acá. 16. Voy a preguntar, ¿es menor o igual al número que estoy buscando X? En este caso X es 27, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 27. Entonces pregunto, 16 es menor o igual a 27. Sí, en este caso se cumple que 16 es menor o igual a 27. Entonces, con búsqueda binaria, lo que voy a buscar es, o voy a intentar es hacer siempre una pregunta, con siempre este elemento del medio. Voy a intentar formularme una preguntita. En este caso, le voy a preguntar si es menor o igual a 27. ¿Qué significa? Que si estoy ahora en este elemento y esto se cumple, significa que el número X se encuentra más a la derecha. ¿Por qué? Si esto me da, como en este caso me dice que sí, porque vemos que 16 es menor o igual a 27, este rango ya no me interesa para nada. O sea, todo este ranguito de acá ya no me va a interesar. ¿Por qué? Porque vemos que el número X, en este caso 27, se va a encontrar en el otro rango, en el rango de la derecha. Ya desde aquí ya se puede notar que estamos dividiendo el array en dos partes, ¿no? Una parte en la que sí me va a interesar, que es la parte correcta de la pregunta, y otra parte que va a ser la que ya no me va a interesar y la que voy a descartar, por así decirlo. Entonces, si esta pregunta es correcta, en este caso le he dicho, el número en la posición mid o en la posición del medio es menor o igual al número x, si esto se cumple, entonces voy a descartar toda la primera mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque toda la primera mitad sé que van a ser números menores o iguales al número que estoy buscando debido a esta pregunta, ¿no? Por eso es que necesito también que todo el array esté de cierta manera, bueno, en sí ordenado para que esa pregunta sea confiable. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no estaría ordenado, ¿no? Y el 27 estuviera acá, digamos? Sería 3, 27, 9, 10 y otra vez encuentro la mitad. Y imaginemos que este sería, no sé, un 8, digamos, acá. Entonces encuentro la mitad y pregunto, ¿16 es menor o igual a 27? Me va a decir que sí, entonces descartaría todo este rango. Se muere todo este rango. Pero en sí el 27 está acá, ¿no? Pero como no está ordenado, me puede dar respuestas erróneas. Entonces, por eso es siempre 100% importante que siempre tenga que estar ordenado su vectorcito si van a hacer búsqueda binaria. En este caso sí está ordenado, ¿no? Y bueno, en este caso hemos hecho la preguntita. 16 es menor o igual a 27, correcto. Entonces, ¿cómo cumple? Vamos a eliminar toda la primera parte. Ya no me interesan todos esos números. Esos números sé que ninguno va a ser la respuesta que estoy buscando. Y bueno, ¿qué hago ahora? Entonces, voy a borrar esto. Ok, vimos que 16 sí es menor o igual a 27. Entonces, voy a mover ahora mis dos punteritos, los L y R. Como sé que tengo que eliminar toda esta primera parte, es equivalente a simplemente mover el punterito L a esta parte. Entonces M se va a volver el nuevo L, básicamente. Entonces voy a hacer eso. Voy a borrarlo esto acá. Y vamos a poner que M ahora ya se va a volver el nuevo L. O L se va a volver igual a M.
Entonces, ahora hemos reducido todo el rango. Ahora nuestro rango de búsqueda se encuentra simplemente en esta mitad, ¿no? Toda esta otra mitad ya la hemos descartado. ¿Por qué? Porque el número de acá ya nos dijo, el número que estás buscando es mayor que yo y básicamente se encuentra en toda esta parte de la derecha. ¿Para qué nos va a interesar buscar en toda esta parte de la izquierda si son números menores, ¿no? Son números que básicamente ya no nos interesa preguntar. Entonces voy a ir así reduciendo de dos, de mitad, de mitad, de mitad, de mitad. Entonces es por eso básicamente que la complejidad es logaritmo de n, logaritmo en base 2 de n, porque siempre vamos a estar dividiendo en 2 en 2 en 2 en 2 en 2 nuestro arreglo. Y bueno, entonces podemos seguir en este caso con el procedimiento. Otra vez, tengo un nuevo L, un nuevo R y vuelvo a aplicar la misma formulita. En este caso sería L es 4, R es 8 y lo sumo. 4 más 8, 12, dividido entre 2, vendría siendo 6. Entonces en este caso mi M va a ser 6, que es justamente este. Y vemos que efectivamente es el elemento del medio. El elemento mid, ¿no? El elemento del medio. Vuelvo a poner mi puntero mid y vuelvo a hacer la misma preguntita. Lo vamos a encuadrar, ¿no? Aquí tengo el elemento mit. Ya vuelvo a hacer la pregunta del millón. En este caso, 37 es menor o igual al número x, que en este caso x es 27, ¿no? 37 es menor o igual a x, falso. ¿Qué hacemos por falso? ¿Qué nos dice esto? Entonces, 37 es menor o igual a x, falso. ¿Qué significa esto? Que nos hemos pasado. Si esto no es menor o igual a x, ¿qué significa? Que es mayor. Entonces, si este número es mayor al que estoy buscando, significa que me he pasado. Entonces, si me paso, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reducir el otro punterito, ya que posiblemente la respuesta se encuentre ahora en el lado izquierdo, en este lado. Entonces, como esto no se cumple, voy a tener que descartar todo el lado de la derecha. ¿Por qué? Porque todo el lado de la derecha son resultados mayores al que estoy buscando. Como similarmente que acá al lado, ¿no? Que en la anterior iteración he descartado elementos porque eran menores a lo que estoy buscando. Pero ahora voy a descartar elementos porque son mayores a lo que estoy buscando. Ok, y bueno, lo podemos ver acá, ¿no? Que es verdad, porque el 40 y el 50 ya son mayores a 27. Realmente no me interesa preguntar esos rangos porque son mayores a mi número. Bueno, entonces, como no se cumple ahora, se va a reducir el puntero en R. Ok, entonces si se cumple, L se mueve. L va a reducir el rango. Si no se cumple, en este caso, R va a reducir su rango. ¿Y hacia dónde? Otra vez, hacia la mitad. Entonces vamos a hacer eso. Aquí borramos R. Ahí. Y simplemente R se va a recorrer hacia donde estaba M. Entonces R va a ser igual a la mitad. Y hemos reducido nuestro rango una vez más. Y bueno, otra vez teniendo estos dos punteritos, vamos a hacer la misma preguntita. Eh, vamos a obtener, en este caso, tenemos que obtener el nuevo M. En este caso, mi L es 4, mi R es 6, entonces lo sumo. 4 más 6 es 10, dividido entre 2, 5. Ok, entonces voy a obtener la nueva mitad, que vendría siendo acá, que justamente ahorita viéndolo es el elemento que estamos buscando, ¿no? Y bueno, obtenemos nuestra nueva mitad, que vendría siendo 5 acá. 5. Ok, entonces una vez más voy a hacer la preguntita. En este caso sería 27 es menor o igual a x. En este caso 27 sí es igual a x, que es igual a 27. Entonces aquí correcto, nos sale positivo. Entonces, ¿qué dijimos que va a pasar cuando nos dice que sí? Vimos que L se va a mover. Entonces, otra vez movemos el puntero en L. Aquí lo descartamos y lo cambiamos. L ahora va a ser igual a la mitad. Y aquí se acaba. ¿Cómo sé que se va a acabar este procedimiento? Cuando los dos punteritos estén juntos, básicamente, estén a distancia 1.
6 menos 5 es 1, ¿verdad? Están a distancia 1. Simplemente, gráficamente lo podemos ver acá, que están lado a lado. Entonces, cuando estén lado a lado, el procedimiento termina. ¿Y dónde está mi respuesta? Este punterito L, en este caso, L no, L, el valor que tiene L va a ser el número 5. Entonces, estos punteros van a indicarme la posición en sí. Entonces, no me van a dar realmente el valor. Pero, ya que estoy accediendo a su posición, puedo acceder directamente a su valor. ¿Por qué? Porque sé que el número en la posición 5 es 27. Entonces mi respuesta simplemente va a estar guardada en en el puntero L, en este caso, por cómo he definido mi búsqueda binaria. Entonces, simplemente ese sería el procedimiento de la búsqueda binaria. Hemos visto cómo se va dividiendo entre 2 el array hasta encontrar nuestro resultado. De por medio hemos hecho esa preguntita, que es la importante, ¿no? Este elemento es menor o igual a lo que estoy buscando. Si sí, hemos visto que el L se incrementa, que el L va a definir un nuevo rango, ¿no? El del medio. Vamos a descartar toda esa mitad. Hemos visto, ¿no? Hemos descartado todo esto. Pero si va por falso, descarta su mitad de la derecha. Hemos visto que acá ha descartado todo esto. Y bueno, eso sería básicamente la idea de lo que es búsqueda binaria. Entonces nos vamos a ir ahora sí al código para implementarlo. Pero hasta aquí, tal vez alguna duda, consulta, alguien, o nos podemos pasar directamente al código. Ok, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente con la implementación. En este caso yo estoy utilizando Visual. Si ustedes no tienen definido ninguna ID bien configurada, pueden buscar Codechef Compiler en, en Google y se van a este primer enlace, este Codechef Compiler. Acá le ponen C++ y aquí pueden hacer lo mismo. Si no tienen alguna ID como Visual o Sublime, lo pueden hacer acá. Simplemente acá ponen su input y acá les va a salir. Aquí Run para ejecutar. Esto si no tienen ningún ID. Ok, entonces yo me voy a ir ahora al Visual y nos vamos a poner el mismo ejemplito, que es este array. Ok. En este caso vendrían siendo, lo voy a poner como dato de entrada. Aquí tengo mi dato de entrada, in. Era 359. Ok. Simplemente ese sería mi vectorcito de entrada, ¿no? Entonces voy a hacer la lectura de datos. Entonces acá simplemente lectura. Voy a definirme un n que vendría siendo el tamaño del vector y lo voy a leer. Y ahora me voy a hacer un for. Y voy a hacer la lectura de todo el vector. Ok. Me he olvidado definir el vector. Entonces simplemente antes lo vamos a definir vector de enteros que se llame b de tamaño n. Bueno, simplemente hasta acá que hemos hecho la lectura de datos, definimos n, lo leemos, definimos el vector y leemos sus datos. Entonces esto ya es un poco ya lo de siempre, ¿no? Para leer los vectores, hasta memorístico, digamos. Simplemente esto lo que va a hacer iterar en cada uno de los elementos que nos está dando el ejemplo de entrada y los va a leer en la posición i. Ok, entonces hasta aquí ya tendríamos bien configurada la lectura de datos. Pero nos estamos olvidando del elemento X. Entonces en este caso lo puedo agregar acá, que sea 27 dijimos, ¿no? Entonces también lo voy a definir acá, n y x, y también que lea, vamos a leer n, luego vamos a leer x. Entonces x va a ser el elemento a buscar. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a definir nuestra búsqueda binaria. Simplemente, como mencionamos, nos vamos a definir dos punteritos. El primero que se va a llamar L, que va a empezar en la posición 0, como veíamos antes, ¿no? Hemos puesto uno
acá, que era en la posición 0. Lo voy a poner otra vez. Y otro que simplemente va a estar en la posición n-1. ¿Por qué n-1? Porque esto está indexado desde 0. No decimos que el primer elemento está en la posición 1, sino decimos que el primer elemento está en la posición 0. Así que el último elemento va a estar en la posición n-1. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner int r n-1. Ok. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda binaria en código? Simplemente va a seguir esta estructura. Vamos a utilizar un while primero. Un while. ¿Y qué condición tiene que cumplirse acá? Hemos visto que nosotros estábamos haciendo esta búsqueda mientras los punteros no estén juntitos, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a hacer esta búsqueda mientras estos no estén a 1 de distancia. Entonces, eso le voy a poner en el código. While mientras r menos l sea mayor a 1. Como en este caso. En este caso 6 menos 5, cuando ya había acabado el procedimiento, 6 menos 5 es 1. Entonces 1 ya no es mayor que 1 y entonces se acabaría el proceso. Pero si estoy comenzando, 8 menos 0 simplemente sería 8. Entonces 8 es mayor que 1, sí. Entonces esto se va a seguir cumpliendo, va a ser cierto y va a seguir entrando, va a seguir iterando hasta que mis punteros estén lado a lado. Entonces mientras se cumpla esa condición voy a hacer la búsqueda binaria. Ok, hasta ahí claro. Una vez dentro, recordamos que mencionamos que deberíamos encontrar el elemento del medio o el elemento mid, ¿no? Mid. ¿Cómo encontrábamos el elemento mid? Simplemente con esta formulita, que era L más R dividido entre 2. Entonces yo me voy a crear mi mid, mi puntero mid. Int mid, que va a ser igual, como mencionábamos, a L más R. Todo esto dividido entre 2. Esto simplemente para encontrar la mitad, como ya mencionábamos. Ok, entonces ponemos nuestro punterito en la parte mid. Y ahora lo que teníamos que hacer era preguntar sobre este elemento si era menor o igual al elemento que estoy buscando. Entonces aquí vamos a hacer una preguntita. Para eso vamos a utilizar un if y un else, ¿no? Porque hemos visto que si cumple la condición, recorríamos el puntero L. Pero si no cumple la condición, tenemos que recorrer el rango R. Ok, en este caso vimos que 16 es menor o igual a 27. Sí, es simplemente por gráfico lo vemos, ¿no? El 16 está antes que el 27, entonces es menor o igual. Como es menor o igual, el L ya no va a estar acá, ¿no? Se va a mover acá, va a definir el nuevo rango. Si eso no fuera cierto, el que se mueve simplemente va a ser el puntero R. Entonces descartaríamos todo este rango y vendríamos acá. Por ejemplo, digamos, si estuviéramos buscando el número 9 y tenemos lo mismo, ¿no? L y R. Y pregunto, ¿16 es menor o igual a 9? En este caso, no. 16 es mayor a 9. Entonces significa que todos estos elementos de acá no me interesan. Simplemente el R se va a recorrer acá. Entonces este va a ser el nuevo R. Entonces eso lo voy a poner en el código. Le voy a preguntar si el elemento B en la posición mid es menor o igual a X. ¿Por qué B en la posición mid? Porque es el, como mencionaba, mid, L y R simplemente son punteros. Ahora, si quiero acceder a los valores que están dentro de este vector, tengo que hacer referencia al vector. Entonces le pregunto, ¿el vector en la posición mid, en este caso 16, es menor o igual a X? Hemos visto si cumple, entonces el nuevo L va a ser igual a mid. Ahí se recorre el rango. Por else, R va a ser igual a mid, simplemente. Y bueno, al final nos vamos a quedar con un L, ¿no? Entonces aquí lo voy a imprimir el L. Y con un saltito de línea. Entonces lo vamos a ejecutar para ver qué resultado nos está dando. Ok, en este caso me está devolviendo 5. ¿Qué significa este 5? Como les mencionaba, estos L, mid y R son punteros. En este caso, nuestro L nos está devolviendo 5, que en este caso vendría siendo la posición 5. ¿Qué significa? Que el elemento 27 está en la posición 5. Entonces podríamos imprimir un mensajito, ¿no? Aquí. If
b en la posición L es igual a X, imprimimos un mensajito. El elemento está en la pos L. O si no, podemos poner el elemento no existe. Ok, entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Bueno, lo vamos a ejecutar para ver. Y nos dice, el elemento está en la posición 5, que vendría a ser esta 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está funcionando. Mi búsqueda binaria está funcionando. Y bueno, en este caso ustedes se preguntarán, ¿qué pasaría si yo busco un elemento que no existe, digamos, en mi arreglo? En este caso si cambio el 27 a 28. Entonces por eso le he puesto el otro mensajito, que el elemento no existe. El elemento no existe. Pero si imprimimos L, vamos a ver que ha terminado justamente en el index número 4. ¿Pero por qué? Si no existe, digamos. Entonces, otra vez ha hecho un procedimiento similar acá. Entonces, voy a borrar todo esto. Ok. La búsqueda binaria en un comienzo no va a saber, ¿no? No va a saber si el elemento 27 existe o no, porque en este caso lo estamos cambiando, ¿no? Por 28. Lo único que va a hacer basarse en la pregunta que nosotros le hagamos. En este caso, si es menor o igual a un número. En este caso es 27. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Otra vez, de manera similar, vamos a encontrar el 16, entonces mi nuevo rango va a ser este, ¿no? L y R. Se va a borrar esto, se va a borrar el antiguo puntero, entonces tengo un nuevo rango. Tengo un nuevo rango, encuentro su mitad, tengo el elemento 37, me va a preguntar 37, ¿es menor o igual a 27? No. Entonces R va a recorrer acá, borro esto, tengo mi nuevo rango y pregunto ahora aquí, 28 es menor o igual a 27? No, 28 es mayor a 27. Entonces otra vez R va a recorrer acá, R va a recorrer acá, lo voy a borrar esto. R va a recorrer acá y como vemos que estos ya están lado a lado, se acaba la búsqueda binaria, porque hemos dicho, ¿no? Aquí arribita, mientras R menos L sea mayor a 1. Esto lo voy a bajar acá. Acá. Mientras R menos L sea mayor a 1, seguimos haciendo la búsqueda binaria. Pero acá vemos que ya justamente se han chocado y finalmente el elemento en la posición L, que en este caso va a terminar siendo 4. Entonces es por eso que en este caso nos sale 4. Y verificamos, ¿no? Por si acaso también entramos dentro del elemento en la posición 4, que es 16, y como no es como no es igual a X, nos va a decir el elemento no existe, porque no, efectivamente no existe. Y eso vendría siendo la implementación de búsqueda binaria, ¿no? Pero como les mencionaba, hay una manera mucho más sencillita de hacer búsqueda binaria en vectores. Y lo vamos a ver ahora. Entonces esto lo voy a borrar. A ver, lo voy a dejar ahí un segundito si le sacan fotos y no han copiado. Esto es la estructura clásica de búsqueda binaria, este while, este mid y hacer la pregunta que por, por verdad vamos a recorrer un rango y por falso vamos a recorrer el otro rango. Entonces esta va a ser la estructura que siempre va a seguir búsqueda binaria. Si vamos a implementarlo de esta manera. Siempre. Ok, supongo que ya lo copiaron, entonces... Ok, nos vamos a volver a la base, ¿no? Entonces, mismo ejercicio. Quiero encontrar un elemento. Pero en sí, C++ y los vectores, en este caso este vectorcito, tiene una función integrada de búsqueda binaria. Ok, entonces me voy a crear un punterito primero, int j. Y bueno, ¿cómo se llama esta funcioncita para hacer la búsqueda binaria? En este caso, los vectores tienen dos funciones para búsqueda binaria. El primero vendría siendo el lower bound y el segundo vendría siendo el upper bound. Upper bound. ¿Cómo funcionan estos?
nos volvemos a este ejemplito del array. También para, también para usar estas funciones del vector, mi array sí o sí tiene que estar ordenado. ¿Ok? Entonces, consideremos que el 40 está acá, digamos. El 5 está acá. El 37 está acá. Acá está el 18, ¿no? Esto ya no estaría ordenado. Entonces, antes que nada, siempre, pero siempre, si voy a utilizar búsqueda binaria, tengo que ordenarlo. Ordenar. ¿Cómo hago eso? Simplemente un sort, que es el quicksort, ¿no? Que tiene el lenguaje. En este caso vendría siendo sort, aquí b.begin, b.end. Esto simplemente es para ordenarlo. Entonces, una vez hago esta funcioncita, lo va a ordenar, ¿no? Entonces, aquí ya estoy ordenando en caso de que venga desordenado, que muchas veces pasa. Y bueno, una vez lo tenemos ordenado, vamos a ver cómo funciona lower bound y upper bound. Primero, lower bound. Similar, voy a tener un número X, que en este caso va a ser, pues, puede ser el 10, digamos. 10. Ok, lo que va a hacer lower bound es encontrar el primer elemento que sea mayor o igual. Es decir, mayor o igual al número X. En este caso, encontraría el número 10, el primer elemento, el primerito mayor o igual. Eh, ¿Por qué es el primero? Porque 3 no es mayor o igual a 10, 5 no es mayor o igual a 10, 9 es mayor o igual a 10, no. 10 es mayor o igual a 10, sí, es igual. Entonces este va a ser el primero que cumple. Los demás van a seguir cumpliendo porque es mayor, 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 pero lo que me va a dar lower bound es el primerito, primer mayor o igual. Y con esto ya simplemente podríamos saber si un elemento está o no presente en un array. Entonces lo vamos a implementar. Sería simplemente lower bound de, aquí igual, b.begin, que b.begin y b.end simplemente serían los punteros de inicio y final de mi vector. Entonces aquí es la sintaxis más que todo. ¿Ok? Entonces primero voy a poner el comienzo y el final del arreglo. Y acá voy a poner el elemento a buscar, que sería X. ¿Ok? Pero yo quiero que me lo dé como aquí, como un índice, ¿no? En este caso me devolvería el elemento 0, 1, 2, 3. Quiero que me lo devuelva como un índice. Entonces, por sintaxis, más que todo, le voy a poner menos b punto begin. Esto para que me devuelva correctamente el índice. Entonces lo vamos a imprimir, cout j. En todo caso, nos debería estar dando 3, ¿no? En este caso está ahorita en la posición 4, pero después de ordenarse va a estar en la posición 3, ¿no? Como hemos visto acá, la posición 3. Ok, entonces lo vamos a ejecutar el código. Nos dio 4. Ok, a ver qué ha pasado. Vamos a imprimir el vectorcito para ver. Nos vamos a copiar el for. Vamos a ver que esté ordenando correctamente. Y vamos a imprimir todos los elementos. Ahí está. Este endline simplemente es salto de línea. Ok, entonces nos da ahora 0, 0, 3, 5, 9. Por alguna razón está agregando un 0 acá. Y un 40. Ah, no, el 40 sí está bien. 0, 3, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, me está faltando un elemento. Me he comido un hito. 3, 5, 9, 10, 16, 27, 37, 40. Ah, el 50 me estaba faltando. Aquí 50 y el 5 le pondremos. Entonces ahora sí va a estar correcto. Y ahí está. Justamente me está dando el número 3. Lo voy a borrar estito que estaba imprimiendo el vector luego de ordenarlo. Y me está dando el puntero en la posición 3, que es, como vimos en la pizarrita, su posición, ¿no? 10. Y bueno, básicamente esto es lo que va a ser lower bound.
Lower bound va a ser encontrar el primer mayor o igual a un elemento X. Y similarmente, upper bound lo que va a hacer es encontrar el primer, en este caso, mayor a un elemento X. Entonces, upper bound no va a encontrar un elemento mayor o igual, va a encontrar un elemento mayor estricto a un elemento X. Entonces, si cambio esto a upper bound, en este caso aquí simplemente le pongo upper bound, vamos a ver qué me da. Me va a dar 4. ¿Por qué? Porque el primer elemento mayor al número 10, si volvemos a nuestro gráfico, el primer elemento mayor a 10 es el elemento en la posición 4, que es el 16, ¿no? Y bueno, básicamente estas son las dos funcioncitas que vamos a estar utilizando para hacer eh, búsqueda binaria mucho más fácil en, en vectorcitos. En sesiones más avanzadas yo creo que vamos a estar viendo así búsqueda binaria en los sets, que es el set, que simplemente set es eh, también como un conjunto de números donde no va a haber repetidos, pero eso para más adelante. Y bueno, entonces esas serían las dos funcioncitas. La búsqueda binaria clásica, la que vimos antes con la, con la formulita, y luego vamos a tener la búsqueda binaria con upper bound y lower bound, que sirve para vectores, en este caso. Bueno, vamos a ir con las diapositivas. Y nos vamos a pasar a los ejercicios. Entonces aquí yo he propuesto dos ejercicios que son del patito. Entonces los vamos a buscar, que son tuncuña lineal y tuncuña. Entonces, aquí vamos a buscar el tuncuña lineal. Y bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Entonces lo vamos a leer. Nos dice, Julio ve a su hermano menor Pedrito jugando a la tuncuña. Está entusiasmado, ya. Se pinta una secuencia de cuadros en el suelo con ayuda de una tiza y se le asigna un número a cada cuadrado. Aquí se puede ver en la imagen, ¿no? Cada cuadradito tiene un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así infinitamente. Julio se ubica al principio de estos cuadrados. Entonces Julio se ubica aquí al comienzo, ¿no? Antes de estos cuadraditos. Y dice, a partir de aquí, Julio va a lanzar una piedra al primer cuadrado. Entonces Julio se mueve ese cuadrado. Entonces se mueve el cuadradito 1. Recoge la piedra y vuelve a lanzar la piedrita. Pero esta vez dos cuadrados adelante. Una vez está en el cuadrado 1, lo va a lanzar dos cuadrados más adelante, es decir, al 2 y al 3, ¿verdad? Dos cuadraditos más adelante. Se mueve ese cuadrado, se va a mover al 3 y recoge la piedrita. Y vuelve a lanzar la piedrita, pero esta vez tres cuadrados más adelante y así sucesivamente. Entonces una vez esté acá, lo va a lanzar tres cuadrados más adelante. Entonces 1, 2, 3 y se va a mover ahí. Entonces dice, y así sucesivamente. Entonces la siguiente vez va a ser 4. Entonces de acá se va a mover 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta el 10, ¿no? Y luego la próxima vez lo va a lanzar 5. Entonces se va a mover del 10 a 5, 15. Y así sucesivamente, dice. Entonces dice, ¿cuál es el objetivo del juego? El objetivo es comprobar si es posible llegar al enésimo cuadrado con el procedimiento descrito. Además, Julio es un poco perezoso. Él jugará solamente si está seguro de que puede llegar al enésimo cuadrado. Ayuda a Julio a decidir si jugar o no. Entonces, en este problemita nos da así las restricciones, ¿no? Nos dice que simplemente nos van a dar varios casitos de prueba, que va a ser un t, y nos van a dar un número n, que va a ser el enésimo cuadrado al que quiere llegar Julio. Y bueno, aquí vemos, nos da el ejemplito de entrada, que van a ser tres casitos de prueba, que estos son los tres casitos de prueba. El primero es el número 2. Bueno, antes que nada, vemos la salida, ¿no? La salida se compone de varias líneas, dice. Si Julio es capaz de llegar al enésimo cuadrado, entonces hay que imprimir llegas al cuadrado seguido del número de movimientos para llegar al enésimo cuadrado.
ambos separados por un espacio. Si Julio no es capaz de llegar al enésimo cuadrado, imprime no llegas. Entonces vamos a analizar cada casito, uno por uno. Primero, el caso nos dice al enésimo cuadrado 2. Julio quiere llegar al cuadradito número 2, que vendría siendo este, el segundito, ¿no? Pintado en blanco. En este caso el problemita nos responde no llegas. ¿Por qué no llegas? Porque hasta acá hemos visto que el procedimiento sigue la siguiente forma. Primero va a irse al 1, luego va a ir al siguiente más 2, ¿verdad? Luego al siguiente más 3, luego al siguiente más 4. Entonces, si Julio siempre sigue esta dinámica, nunca va a llegar a estos numeritos, nunca va a llegar al 2, al 4, al 5, al 7, 8, 9, porque estamos viendo que está siguiendo una progresión, ¿no? Del 1, luego más 2, luego más 3. Entonces, no, de ninguna forma va a llegar. Pero para el ejemplito, en este caso el cuadradito 3, vemos que sí llega, ¿no? Lo ha marcado. Llega, dice, llegas al cuadrado 2. ¿Por qué 2? Porque ha hecho dos movimientos. Primero ha lanzado la piedrita de 1 y luego ha lanzado una piedrita de 2. Entonces, dos movimientos. Llegas al cuadrado y con 2. Y luego finalmente para el 6 nos dice llegas al cuadrado y 3. Entonces corroboraremos. Aquí está, 1, 2 y 3. Y justamente al 6 llegamos con 3 movimientos. Y sí se llega. Y básicamente este vendría siendo el problemita. En este caso, nos da solo un entero, ¿no? N, que va a ir hasta 1000, que es importante siempre ver las restricciones. Nos van a dar 100 casitos de prueba y un entero que va hasta 1000. Bueno, entonces nos podemos dibujar tal vez un poquito para analizarlo un poco más. Entonces lo que vamos a tener acá va a ser lo siguiente. Hemos visto que va a llegar, o bueno, lo podemos copiar esto. Aquí le voy a sacar foto. Lo copiamos, lo ponemos acá. Ahí lo vamos a poner y yo lo voy a ampliar un poquito, ¿ok? Para ver cómo sigue, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a tener 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, entonces yo lo voy a poner acá. Bueno, hasta el 22. Entonces, eh, aquí podemos ver que hay como una serie, ¿no? Primero avanzamos de 1, luego avanzamos de 2. Aquí porque empezamos en realidad en la posición acá. Acá va a empezar Julia, en una posición fuera del juego. Primero va a ser su saltito en 1. Luego va a ser un salto de 2. Luego va a ser un salto de 3. Y así saltos más grandes cada vez. En realidad va a ir aumentando de 1 en 1. Va a ir de 4. Entonces de aquí ya no nos da más el gráfico. Pero siguiendo esta progresión podemos saber que el siguiente va a ser va a dar un salto de 5, ¿no? Entonces si del 10 voy 5, voy a llegar hasta el 15. Aquí va a ser 15. 15 de 5. Del 15 donde voy a ir me tocaría un saltito de 6. Entonces voy a ir tan hasta el 6. Hasta el 21 con un saltito de 6. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puedo notar de esto, digamos? De aquí puedo derivar una formulita. ¿Por qué? Para llegar a un cuadrado, por ejemplo, al cuadradito 6, o para hallar alguno de estos valores, simplemente va a ser la fórmula de la sumatoria. ¿Cuál es la fórmula de la sumatoria? Aquí lo voy a poner como sum. Sum de x simplemente va a ser x por x más 1, todo dividido entre 2. ¿Ok? Entonces hagamos la prueba. Por ejemplo, para el segundo cuadradito, vendría siendo 3, simplemente va a ser bueno, el segundo cuadradito al que llegamos. Simplemente va a ser la sumatoria de 2. Entonces, sumatoria de 2 va a ser igual a, en este caso, 2 por 2 más 1, 3, divide entre 2.
2 por 3, 6, dividido entre 2 es 3, que justamente me va a dar el cuadradito número 3. A ver, tal vez no me creen, entonces digamos para el 6, que vendría siendo este el cuadradito 1, el cuadradito 2, el cuadradito 3, el cuadradito 4, el cuadradito 5 y el cuadradito 6, ¿no? Acá. Entonces vamos a hacer la prueba una vez más. Sumatoria de 6, que va a ser 6 por 7 dividido entre 2. 6 por 7, 42, dividido entre 2 es 21, que justamente me da la posición 21, ¿ok? Entonces, así es mucho más fácil. Simplemente yo podría agarrar, ¿no? Ir de, como aquí me da hasta el 1000, puedo hacer una fuerza bruta. Aquí, como mencioné, una brute force versus búsqueda eficiente. En este caso, bueno, en este ejercicio que es el Tuncuña lineal, yo me podría hacer una fuerza bruta, ¿no? Podría hacerme la sumatoria de 1, la sumatoria de 2, la sumatoria de 3, hasta la sumatoria de 1000, porque eso entra en tiempo. Me podría así precomputar todas estas operaciones y simplemente responder, ¿no? Digamos, si me dan el número 6, eh, como en este caso, si me dan el número 6, simplemente yo le pregunto a qué numerito, bueno, a qué número de la sumatoria le corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, sumatoria de 3 sabemos que va a ser igual a 6. Entonces, si yo tengo 6, fácilmente puedo obtener el 3. Lo puedo mapear, ¿no? Eh, voy a asociar esta formulita, ¿no? Que la sumatoria de 3 me va a dar 6. Entonces yo sé que de 6, el que ha generado este resultado va a ser el 3, porque son únicos por la sumatoria, ¿no? Por la fórmula. Entonces yo puedo hacer eso mediante fuerza bruta. Entonces lo vamos a eso programar aquí muy rápidamente. Ok, entonces nos decía primero que hay t casos de prueba. Entonces voy a leer t. Y bueno, entonces aquí me voy a crear un while o el t menos menos, que simplemente esto va a ser para los casos de prueba. Mientras t decrementa, entonces voy a ir pasando toditos los casos de prueba. Ok, entonces aquí nos daba simplemente un número n de entrada. Int n sin n. Ok, nos va a dar un número de entrada n. Pero antes, como les mencionaba, yo voy a guardar todas las posibles respuestas para simplemente responderlas después. Entonces aquí me voy a crear un mapita, un map. ¿Qué es un mapa? Básicamente es una estructura que me va a ayudar a guardar dos cositas. En este caso, int le voy a poner y se va a llamar mp. Como les mencionaba acá, en este caso mi mapa, aquí voy a tener un mapa que va a guardar dos cositas. En este caso, aquí voy a guardar en el primer parámetro, voy a guardar la sumatoria de un número x que va a estar asociado con su respuesta. En este caso, 3 va a estar asociado con 6, pero lo voy a poner al revés. Entonces 6 va a estar asociado con 3. Entonces aquí vendría siendo 6 y aquí vendría siendo simplemente x, ¿verdad? Sumatoria de 3 va a ser igual a 6. Entonces aquí va a estar el resultado, que vendría siendo 6, y aquí el número x, que vendría siendo 3. Entonces voy a asociar este 6 con el número 3. Simplemente voy a hacer eso. Entonces voy a volver al código y me voy a crear una funcioncita. Int, que sea sum, que va a recibir un entero x, ¿verdad? Como hemos hecho. Y va a retornar simplemente x por x más 1 dividido entre 2. Simplemente la fórmula, ¿no? de la sumatoria, como lo vimos. Fórmula de la sumatoria. Esta es la fórmula de la sumatoria. Entonces, ¿qué me va a devolver esta función suma? Me va a devolver la fórmula de la sumatoria para un número x. Entonces yo tengo aquí mi mapita donde hemos visto que vamos a guardar. Entonces, me voy a crear un for que va a ir desde i igual a 1 menor a 1000 en este caso y más. Entonces simplemente me voy a crear aquí, digamos, una operación auxiliar, ¿no? Int aux,
que va a ser igual a la sumatoria, sum, de un número i, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir mandando todas las posibles sumatorias, de uno, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta el 1000, y lo vamos a guardar en este mapita, que, que va a tener todo directamente esta asociación de si me das el cuadradito 6, yo sé que puedes llegar con la sumatoria de 3 básicamente, que es el problemita, ¿no? En este caso al cuadrado 10, ¿puedes llegar? Sí, con la sumatoria de 4. 1 más 2 más 3 más 4 me va a dar exactamente el, el cuadradito 10. ¿Y qué pasaría, digamos, si yo le doy el cuadradito 8? Como yo no voy a guardar nunca este valor 8, mi mapita no va a contener ese valor. Entonces simplemente va a ser preguntarle al mapa si contiene o no ese valor. ¿Ok? Entonces le voy a poner mp de el auxiliar, que vendría siendo la suma en sí. O le voy a poner suma, que ya vendría siendo toda la operación de la suma. mp de suma, lo voy a asociar simplemente con su índice, con el i. Sumatoria de 1 va a ser 1, sumatoria de 2 va a ser 3. Entonces, por ejemplo, para 3, digamos, el sum de 3 va a ser igual a 6, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que decir sum de i va a ser igual a suma. Entonces, este 6, que en este caso es la suma, lo estoy poniendo acá. 6 va a ser igual a i, lo estoy asociando con su índice, el que me ha dado esta respuesta. Ok, entonces una vez mapeado todo esto antes de empezar a responder las preguntitas, ¿por qué antes? Porque si lo hago para cada caso, esto ya puede llegar a ser muy complejo. Mejor tenerlo todo, como decía, precomputado, aquí ya hecho, resuelto todo arriba, y luego me van a hacer las preguntas. Entonces, es como decir que yo ya tengo las respuestas anotadas, digamos, en mi pizarra. Y mi pizarrita vendría siendo en este caso el mapa. Entonces yo simplemente voy a darme la vuelta, ver mi pizarra, consultar la respuesta y le voy a devolver la respuesta. Y es justamente lo que voy a hacer acá. Entonces voy a poner un if. Le voy a preguntar si mp.count n, que el count básicamente en el mapa significa este elemento existe en el mapa. Si existe, entonces voy a imprimir su valor. mp de n me va a dar su valor, su clave asociada, que en este caso vendría siendo el i. Y voy a hacer un saltito de línea. Esa es otra forma de hacer un saltito de línea. También pueden poner endline si están más cómodos con eso. Y bueno, por else, ¿qué hemos dicho? Si no existe, teníamos que imprimir. Aquí está, no llegas, teníamos que imprimir. No, no llegas. Y también su respectivo salto de línea. Ok, entonces vamos a testearlo. Nos vamos a copiar los casitos y lo vamos a ejecutar. Y bueno, nos sale no llegas, 2. No llegas, 2 3. Nos está faltando 1. No sé qué está pasando. 2 3. No, está bien. Aquí tenemos que imprimir llegas al cuadrado. Nos hemos olvidado de eso. Entonces aquí sería llegas al cuadrado. Espacio. Y el número de saltitos, ¿no? Que hemos visto que simplemente sería el que me da la sumatoria. Entonces otra vez. No llegas y aquí nos va a dar llegas al cuadrado 2, llegas al cuadrado 3, que era 2 y 3 simplemente el número de pasos, ¿no? Con los que llegaba ese cuadrado. Y simplemente esto, ¿no? Esto sería brute force. Brute force o fuerza bruta, que en este caso las restricciones del problema me lo permiten. Entonces lo voy a copiar y lo voy a mandar al juez para verificar que esté correcta, ¿no? La solución. Ahí está compilando. Y nos dio accepted. Entonces la solución fue correcta. Y bueno, en sí, este vendría siendo la versión fácil, ¿no? De Tuncuña, que sería el Tuncuña lineal. Pero ahora sí se viene lo que es el reto, que, bueno, habíamos visto ese Tuncuña lineal más que todo para entender el problema. Pero
tenemos la versión difícil que vendría siendo el tuncuña, que es el tuncuña que ahora vamos a ver. Tuncuña. Vamos a ver dónde radica la diferencia. Y bueno, aquí tenemos el enunciado, que simplemente es el mismo enunciado. Nos va a decir que Bob quiere llegar al enésimo cuadrado y como es un poco perezoso, solo va a jugar si puede llegar. Y nos tenemos que asegurar de que va a llegar o no. Pero en este caso, eh, las restricciones van a ser mucho más altas. A ver, lo voy a abrir el otro. En el tuncuña lineal teníamos que t iba simplemente hasta 100 y n iba simplemente hasta 1000. Pero en este caso, t va a ir hasta 10 a la 5, que es básicamente un 1 seguido de 5 ceros. Entonces tenemos que para esa nueva versión para el tuncuña lineal, nuestro t simplemente iba hasta 1000. Pero el tuncuña normal va a ir hasta 1, 2, 3, 4, 5. Va a ser esta cantidad de preguntas para empezar el tuncuña normal. El otro, 100. Ah, no, no era 1000, era 100. Entonces, por eso nos permitía hacer el brute force, ¿no? Y este va a ir hasta una cantidad mucho más grande. Va a ir hasta 1,5 o 10 a la 5, mejor dicho, que indica el número de veces que Bob va a jugar el juego. Y cada una de las t siguientes líneas va a contener un único entero n, que en este caso va a ser 10 a la 18. En la anterior versión de Tuncuña vimos que era hasta 1000, que básicamente esto es 10 a la 3. Podemos interpretarlo de la siguiente manera. Entonces, el primer Tuncuña iba hasta 10 a la 3, ¿no? 10 elevado a la 3, equivalente a 1000. Pero este otro Tuncuña va a ir hasta 10 a la 18. O sea, es muchísimo. Es un 1 seguido de 18 ceros. Aquí hasta 18 ceros. Entonces, estos simplemente son 3, ¿no? Entonces aquí van a ser muchos ceros. Entonces, ya en este problema ya no podemos aplicar el brute force, porque eh, en un, usualmente en problemas donde podemos hacer operaciones hasta 10 a las 7, máximo hasta 10 a la 8 operaciones podemos hacer. Entonces, como esto iba simplemente hasta 1000, me permitía estos límites, que son casi los clásicos, me permitían hacer este tipo de operación porque era hasta 1000. eh, digamos, era hasta 10 a la 3 les mencionaba, ¿no? Como 10 a la 3 es menor a estos ranguitos, sí, sí entraba y entraba de sobra. Pero ahora veo que es hasta 10 a la 18. Pero 10 a la 18 ya no me entra en estos rangos, que es 10 a la 7, 10 a la 8, incluso hasta 10 a la 9 si me dieran, no entraría de ninguna manera. Entonces ahora tengo que encontrar una manera de como optimizarlo, ¿no? El código o formular una idea totalmente distinta. Entonces vamos a ir a eso. Otra vez aquí, lo voy a limpiar todo esto. Vamos a volver a poner esto. Ok. Aquí tengo una vez más el jueguito, ¿no? Entonces hemos visto que va a cumplir, que va a avanzar de cierta manera. Va a ir de 1, luego se va a ir al 3, luego se va a ir al 6, luego al 10, luego al 15, luego al 21, luego sería al 28, no, así, 28, luego sería, y así sucesivamente, ¿no? Que este vendría siendo la sumatoria, le voy a poner S de 1, este vendría siendo la sumatoria de 2, este vendría siendo la sumatoria de 3, sumatoria de 4, sumatoria de 5, sumatoria de 6, sumatoria de 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como les mencionaba previamente, en este ejercicio podemos aplicar búsqueda binaria, pero ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Primero, veo que esta progresión sí cumple la función de que sea monotónica. ¿Por qué? Porque veo que simplemente siempre va a ir aumentando. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Si tengo algún resultado por aquí más adelante, yo sé por definición de la fórmula y por lo que estoy viendo acá también,
que cualquier resultado de más adelante siempre va a ser mayor a cualquier otro resultado de atrás, porque siempre voy a estar sumando, es la sumatoria. Entonces ahí puedo ver que la función monotónica sí se cumple la función monotónica. Entonces existe. Entonces quizá se puede hacer búsqueda binaria. Pero ahora, ¿cómo podría ser la búsqueda binaria en eso? Entonces vamos a analizar el problemita, ¿no? Hemos visto que ahora va a ir hasta 10 a la 18, ¿ok? Y nos da casos similares acá, ¿verdad? Entonces nos dice, si no puede llegar, vamos a imprimir better luck next time en este caso, pero si puede llegar aquí al cuadrito número 3 le va a decir go on Bob y con el número de pasos que tiene que dar. En este caso para 3 vimos que tenía que dar dos pasitos, ¿no? Aquí, uno, dos. Entonces nos dice go on Bob con dos pasitos. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo con la búsqueda binaria? Lo vamos a plantear. Entonces nos vamos a imaginar que tenemos, ¿no? Toda esta formulita. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Ok, ya está ahí. Ok, voy a tener todos estos numeritos, ¿verdad? Voy a tener el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, el 21, 28, ta, 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 ta. Y finalmente voy a tener no estoy seguro cuál será el último elemento que se aproxime a la sumatoria, ¿no? Que sea menor o igual a 10 a la 18. 10 a la 18. Pero en algún punto vamos a llegar hasta este punto, hasta este rango, mejor dicho. Entonces mi rango en realidad ahora va a ser lo puedo definir algo así desde L, desde 1 y un R, que va a ser igual como hasta 10 a la 18, más o menos. Es muy grande. Pero en este caso, podemos buscar logaritmo en base 2 de 10 a la 18. Que nos dé y nos dice que el resultado del logaritmo en base 2 de 10 a la 18 es aproximadamente 59.79, digamos 60, pero 60 iteraciones es nada comparado, ¿no? A 10 a la 18 operaciones. Entonces vemos que me puede optimizar bastante la búsqueda binaria en este caso. Si defino el rango de esta manera, ¿no? De 10 a la 18, desde 1 hasta 10 a la 18. Entonces por ahí vamos bien, vamos definiendo un ranguito. ¿Hasta dónde va a ser mi búsqueda binaria? Y bueno, entonces yo voy a empezar a buscar qué pregunta me podría hacer, en este caso, para la búsqueda binaria. Entonces nos podemos definir tal vez un ranguito de simulación pequeño, digamos desde 1, en este caso L1. Este va a ser simplemente el ranguito de simulación para ver cómo funcionaría. Y digamos, este va a ir hasta 13, digamos, que estaría por acá, ¿no? El rango 1 y el rango 13. Y bueno, voy a hacer algo similar a lo que estaba haciendo en la búsqueda de vectores, pero en esta ocasión no voy a utilizar vectores, simplemente voy a estar utilizando estos numeritos, simplemente el L y el R. Y voy a hacer lo mismo, voy a sacarme un mid, que va a ser simplemente la suma de R más L dividido entre 2. En este caso 13 más 1, 14, dividido entre 2 va a ser igual a 7. Entonces voy a definirme aquí. Digamos que estamos buscando el elemento en la posición, bueno, el 6, digamos. El buscado en este caso va a ser 6, como acá, 6. Vamos a poner 6. X igual a 6. Ok. En este caso, ya nuestra funcioncita ya no se vería simplemente con los números directamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino van a ir a la par con sus valores de la sumatoria. Entonces aquí voy a ponerlos, ¿no? O bueno, mejor acá. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, voy a borrar esto. Ok. Entonces, bueno, tal vez sea conveniente hacerlo mucho más pequeño el rango. Lo voy a definir acá mejor.
Ok, entonces voy a tener acá el 1 y voy a tener acá el 5. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. Este va a ser mi ranguito ahora. Ok, entonces voy a inicializar otra vez dos punteritos. En este caso, acá uno y acá el otro. Y voy a encontrar la mitad. 5 más 1, 6. Dividido entre 2 va a ser igual a 3. Ok, pero en este caso no me voy a basar simplemente en el 3, sino me voy a basar en su valor de la sumatoria, que en este caso vendría siendo sumatoria de 3, que vendría siendo igual a 6. Entonces yo me voy a basar en su valor de la sumatoria. Digamos, si estaría buscando el 3, digamos. En este caso, x igual a 3, digamos. Quiero llegar al cuadrito 3. Yo veo, aquí en este caso el rango, obviamente va a ir hasta 10 a la 18, ¿no? Como mencionamos, pero simplemente para simularlo ahora, lo estoy poniendo hasta el 5, digamos, que ya se ha reducido. Entonces sacamos la mitad, sacamos que era 3 y su sumatoria es el cuadrito 6. Entonces yo le pregunto a mi programita, esta sumatoria es menor o igual a lo que busco, similar, ¿no? A la anterior búsqueda que estábamos haciendo en un vectorcito, pero en este caso lo vamos a hacer directamente con los números. Y no solamente con los números, sino con su valor de la sumatoria, ya que hemos visto que tiene esa relación. Entonces, sumatoria de 3 es 6. Entonces, 6 es menor o igual a x. En este caso hemos dicho mi x va a ser igual a 3. No, no es menor o igual, porque 6 es mayor a 3. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a descartar todo este rango de acá. Ta, ta, ta. Y similarmente al anterior, mi R va a recorrer. Entonces, mi R va a estar acá ahora. Tú, listo. Ok, entonces una vez más, 3 más 1, 4, dividido entre 2, 2. Entonces mi nuevo mid va a estar definido acá. Acá, ¿no? M. Ok, entonces ahora pregunto, sumatoria de 2, que es igual a 3, ¿es menor o igual a x? Sí, esto es igual a x en realidad, ¿no? Entonces va a recorrer mi punterito L, se va a recorrer acá, ya no va a estar acá. Y bueno, finalmente, como ya estamos a 1 de distancia, se va a acabar las iteraciones de la búsqueda binaria y mi L va a acabar en 2, que justamente 2 es la cantidad de piedritas que tengo que lanzar para llegar al cuadradito 3, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que esto tiene una relación, cada uno de estos elementos tiene una relación en cuanto a la sumatoria para los cuadritos. En este caso, este cuadradito 3 tiene una relación con la sumatoria de 2. El cuadradito 6 tiene una relación eh, con la sumatoria de 3. El cuadradito 10 tiene una relación con la sumatoria de 4. Entonces voy a hacer búsqueda, esto se conoce como búsqueda binaria, BS, en la respuesta. Búsqueda binaria en la respuesta. Esto es un clásico para, como les mencionaba, cuando los rangos son muy grandes, en este caso 10 a la 18, se hace búsqueda binaria en la respuesta. Tenemos que verificar que la condición sea monotónica, que vaya, en este caso va subiendo, va subiendo, va subiendo, en ningún momento se va a romper. Vemos que sí cumple la función monotónica y tenemos que encontrar una manera de comparar. En este caso hemos visto que tiene una relación con la sumatoria, ¿no? Cada elemento del rango. Entonces con eso vamos a ir comparando. Vamos a ir buscando si efectivamente va a llegar al cuadrito X de alguna forma. Y bueno, digamos para el elemento, para el cuadrito 4, 5, al final simplemente vamos a verificar si, en este caso, ¿verdad? Me ha quedado que L va a ser igual a 2. Entonces sumatoria de 2 es igual a 3. Entonces, al final de mi ejercicio, simplemente voy a verificar si la sumatoria de donde me ha quedado mi puntero final es igual a lo que estoy buscando. Si eso se cumple, significa que sí hemos llegado a uno de los cuadraditos que nuestro amigo Julio o Bob estaba, estaba intentando llegar, ¿no? Entonces, vamos a implementar eso. Como les mencionaba, la complejidad de esto va a ser O de log
de n. En este caso, como es 10 a la 18, va a ser 60, ¿no? Hemos visto, aquí lo hemos visto, el log de en base 2 de 10 a la 18 es más o menos 60. Entonces la complejidad final de esto va a ser simplemente el número de casos de prueba por 60, porque nuestro programita va a ser a lo máximo 60 iteraciones para cada caso de prueba. Entonces esto entra en tiempo. Va a ser, ¿dónde está? Aquí. Va a ser simplemente el número de casos de prueba, que es 10 a la 5 por 60. Va a ser mi complejidad final, que esto va a ser aproximadamente 10 a la 6 operaciones más o menos, que este 10 a la 6 es menor a lo que les mencionaba, ¿no? Que acepta una computadora, o bueno, los límites usuales en problemas, ¿no? Que son 10 a la 7 o aproximadamente 10 a la 8 máximo. 10 elevado a la 8. Entonces 10 a la 6 estamos entrando en complejidad y estamos entrando todavía sobrados, ¿no? Un poquito. Entonces es por eso en lo que nos sirve búsqueda binaria. Entonces vamos a ir a implementarlo ahora. Aquí. Ok. Bueno, similar, ¿no? Teníamos, ya no voy a necesitar el mapa ahora sí. Lo voy a borrar el mapita. Vamos a tener los t casos de prueba y vamos a leer un número n. Hasta ahí todo bien. Pero hay que aclarar algo. Antes de comenzar, nuestros límites, o sea, los límites pueden ir hasta 10 elevado a la 18. Pero hay un error, porque los enteros o int aceptan, o bueno, eh, aguantan más o menos hasta un número 10 elevado a la 9. Ese es su máximo soporte. ¿Por qué? Los números 10 elevado a la 9 tienen 32 bits. Este es un número de 32 bits. Pero si tenemos un número mayor a 10 elevado a la 9, son números que tienen más bits, de 64 bits. Entonces, para estos números vamos a necesitar un tipo de dato más grande, que vendría siendo el long long. En este caso yo lo tengo definido aquí, es una macro. Entonces, define long long. Entonces, en vez de poner int acá para el n, que puede llegar a ser muy grande, yo le voy a poner long long, long long n y sin n. Esto para que no haya para que no explote básicamente, porque si no lo soporta el tipo de dato, nos puede dar resultados erróneos. Entonces es importante trabajar ya con números más grandes, sí o sí con long long. Pero acá yo le he puesto una macro. En vez de poner long long porque es muy largo, simplemente le ponemos ll. LLN, que va a ser simplemente el tipo de dato. Aquí lo he definido. Ustedes igual le pueden poner define, LL y long long. Entonces ya definimos todo este typeo como un LL. Y es lo que se hace, lo más clásico, que van a ver en todos lados. Entonces simplemente ahora N ya no va a ser un entero, va a pasar a ser un long long, porque nos conviene, ¿no? En este tipo de problema. Ok, entonces una vez aclarado eso, nos vamos a definir nuestra búsqueda binaria, que también puedo definir mis punteritos como como long long. El primero hemos dicho va a estar en 1 y el siguiente debería estar, ¿no? Más o menos en 10 a la 18, que es acá en C++ lo podemos poner de esta manera. 1 de 18 es equivalente a 10 elevado a la 18. Es la manera más fácil de ponerlo en C++. 10 elevado a la 18 sería 1 e 18. Pero va a haber un problemita acá. Incluso los long longs se pueden llegar a desbordar. El valor máximo que llega a tener un long long es aproximadamente hasta 10 a la 18, justamente. Entonces, justito entraría. Pero, ¿qué pasa cuando con un valor de la sumatoria? Por ejemplo, para el sumatoria de 5, digamos. La sumatoria de 5 no va a ser 5, sino va a ser un valor mucho más grande. Entonces, sumatoria de 5 va a ser 21. Ah, no, perdón, 15. Sumatoria de 5 va a ser 15. Entonces, ¿qué puedo esperar para valores más grandes? La sumatoria de 1 y 18 va a ser como un número mucho más grande que mayor a 1 de 18. Entonces esto se puede llegar a desbordar. Por ejemplo,
si calculo sumatoria de 1000, por ejemplo, si lo veo acá, va a ser 500.500 la sumatoria de 1000. Entonces, por mucho se va a llegar a pasar. Entonces, eh, un número que aproximadamente sacando su sumatoria va a llegar hasta el cuadrito 1 de 18, simplemente va a ser 10 elevado a la 10. Entonces le voy a poner, o bueno, 2 de 10 para ir un poquito sobrados. Entonces, este numerito aproximadamente va a llegar hasta 10 a la 18 en su valor de sumatoria. En su valor de la sumatoria llega a 10 a la 18. En su valor de la sumatoria, si saco la sumatoria de este número, va a llegar aproximadamente hasta 10 a la 18, que va a ser el número de cuadritos, ¿no? Que es lo que realmente me interesa acá. Y si yo pusiera acá 18, se puede llegar a, como les dije, va a dar overflow, que es el simplemente va a explotar el tipo de dato, ya no va a soportar tanto un número tan grande. Entonces por eso es que lo tengo que poner acá y tener cuidado. Muchas veces pasa eso, que por no tener cuidado con esos límites nos va a dar un wrong answer. Entonces eso es importante aclarar. Entonces vamos a hacer la búsqueda binaria, que es la búsqueda binaria en la respuesta. Ya no estamos manejando ningún vector, entonces tenemos que hacer la implementación de búsqueda binaria clásica, ¿no? Que vimos. Vamos a sacar el mid, r más l, dividido entre 2, y vamos a hacer la condición, ¿no? Que por una condición va a pasar algo, por otra condición va a pasar otra cosa. Entonces yo me voy a definir una suma, LL suma, que simplemente va a ser la sumatoria, sum de mid, del elemento mid, ¿no? Como estábamos viendo acá, definimos el rango, saco su mitad y le saco la sumatoria. En este caso era el 3, ¿no? Entonces sumatoria de 3, 6. Entonces me lo voy a guardar acá en la suma. Va a ser la sumatoria de mid. Y voy a hacer la pregunta. Le voy a preguntar si la suma es menor o igual a n, que en este caso n recordemos que es el que estamos buscando. Si la suma es menor o igual a n, ¿qué hemos dicho? Veíamos que si se cumple la condición, recorríamos L. Si no se cumple, recorremos el rango R. Entonces, en este caso, si la suma es menor o igual a n, intentamos recorrer L. L va a ser igual a mid. Y de otra forma, R va a ser igual a mid. Y finalmente, nos vamos a quedar con el numerito, ¿no? Entonces lo vamos a imprimir acá. Celt L. A ver, vamos a ver, solo para testear, vamos a intentar copiar estos casitos. Ok. Aquí nos están saliendo unos números gigantes. Creo que nos estamos pasando. A ver, entonces le voy a poner 2 y 9 más o menos. Nos siguen saliendo valores gigantes. Ya, entonces estamos teniendo un errorcito por acá. Hay que verificar dónde. Suma mid. Limit. Esto a ver, lo vamos a poner hasta 1 de 9 simplemente para ver. Nos siguen saliendo valores grandes. Ah, ya he identificado el problema. Como les mencionaba, no tenemos que mezclar long longs con enteros. Y aquí en la sumatoria estoy devolviendo un tipo de dato entero. Pero todo debo trabajarlo ahora en long long. Entonces le voy a cambiar todo a long long. Aquí lo que pasa es que está explotando ya el tipo de dato y está dando valores aleatorios ya. Entonces ahora sí debería funcionar. Ahí está, 1 y 2 me sale. Aquí ya son valores más aproximados. Y con eso también debería funcionar. Ahí está, 1 y 2. Que aquí deberíamos validarlo, ¿no? En este caso 2 sí está correcto, pero el 1 no se puede llegar. Entonces lo vamos a poner de esa manera. Aquí le vamos a poner, vamos a sacar respuesta, digamos, LL_ANS, que va a ser la sumatoria de L, el resultado final, ¿verdad? Que hemos sacado. Entonces le voy a decir, si la respuesta ANS es igual a N, que significa que hemos podido llegar, vamos a imprimir go on Bob, out go on Bob, y la respuesta, ¿no? Que vendría siendo L. Y el salto de línea. Ahí está. Pero si la respuesta o el valor de la sumatoria al que estoy llegando no es igual a n, tenemos que imprimir
Betterlock Next Time. Lo voy a copiar de acá. Y salto de línea acá. Entonces ahora sí otra vez lo vamos a testear. Y ahí está. Mejor suerte para la próxima. Y dale Bob. Necesitas 2 pasos. En este caso. Entonces lo podemos hacer la prueba, ¿no? Para otro casito, digamos, para viendo el grafiquito, ¿no? Para el 5 y el 6, digamos. Entonces le voy a poner 5, que no deberíamos poder llegar, y al 6, que sí deberíamos poder llegar. Entonces me da Better Look Next Time, porque el 5 no se puede llegar, y al 6 sí puedo llegar, con 3. Digamos al 21. Debería poder llegar con 6, ¿verdad? Y ahí está, Go on Bob con 6. Digamos al 15. Debería darme Go on Bob 5 para llegar al 15. Para el 1, digamos, los casos pequeños, ¿no? Para el 1 y el 3. Para el 1, Go on Bob 1 y Go on Bob 2. Entonces está funcionando esto. Bueno, entonces puedo intentar mandarlo al juez. Voy a copiar. Lo vamos a enviar. Ay, no, lo he enviado al Toncuña lineal. Bueno, en teoría debería funcionar también. Ah, no, Ron Cáncer me ha dado. Ya, a ver, lo vamos a mandar acá. Ah, ya, es que acá es Better Luck Next Time y aquí creo en el Toncuña lineal me pedí algo en español, ¿verdad? Aquí tenemos que mandar. Aquí era. Ahí está juzgando. Y medio accepted, que es correcto. Y bueno, básicamente eso vendría siendo la búsqueda binaria. Acá lo pongo un poquito más grande para que se vea. Esto es búsqueda binaria en la respuesta. Lo vamos a poner acá. Búsqueda binaria en la respuesta. Por qué se pudo? Porque cumplía la función monotónica. Vimos que no nos iba a fallar esta preguntita, no nos iba a fallar en ningún momento, no nos iba a dar datos erróneos, justamente porque cumplía con eso. Y viendo, como vimos en las diapositivas, ¿no? Si tenemos rangos gigantes, acá, no, ¿dónde era? Acá. Vamos a tener una búsqueda más eficiente en rangos enormes. Entonces es por eso que sirve. Bueno, eso sería todo básicamente por la clase de hoy, chicos. Si tienen ahorita alguna duda o consulta, pueden hacerlo. Les voy a pasar este archivo enseguida al Telegram. Voy a cortar la grabación.